Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Regálenme un puntito más de audio en el audífono. Gracias, Roberto Carlos, muy gentil. Soy medio sordo yo. Bueno, gracias a nuestra amable audiencia por la generosa visualización que tenemos a esta hora. Vean ustedes, tenemos, ¿cuántas personas tenemos conectadas? 1,400 conectadas, a esta hora, entre Facebook y YouTube. Dios les pague por aquello. También a gente que nos escucha a través de la internet en www.sonorama.com.es e igualmente quienes tienen la gentileza de escucharnos en la señal de radio, aparte de nuestra transmisión digital. Gracias por vuestra generosa sintonía. Bueno, a ver, empecemos recapitulando la información que presentó Belkis, Roberto Carlos, los tweets más recientes de la Fiscalía General del Estado. Esta es una noticia fresquita. Hace menos de 15 minutos ha sido publicada en la cuenta Twitter la información sobre la situación judicial del prefecto de la provincia de Cotopaxi. Caso depuración 1, presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispone la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, procesado con 8 personas más por delincuencia organizada. O sea, le dieron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva por un caso de presunta corrupción al prefecto de la provincia de Cotopaxi. El siguiente. Para los demás procesados, la magistrada aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva. Además, ordenó la retención de cuentas hasta por $2 millones y la prohibición de enajenar bienes. Gracias, Roberto Carlos. Esos son los tweets más recientes de la Fiscalía General del Estado sobre este caso que ayer en caliente lo informamos, porque mientras comenzábamos el informativo, a esa hora ya tuvimos los primeros detalles de este operativo en la provincia de Cotopaxi. Vean, lo que acaba de resolver la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi es lo correcto, porque aquí se asume de que a todo el mundo hay que meterle preso y que no se debe aplicar las medidas alternativas a la prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser una medida de última ratio, la última alternativa y dependiendo obviamente del caso. Pero por supuesto, aquí lamentablemente los jueces no fallan de la misma manera. O sea, no tienen, la Fiscalía y los jueces tienen visiones distintas dependiendo del procesado. Para el caso del entonces alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunta, se le otorgaron medidas alternativas aun cuando se pretendía la prisión preventiva, porque se invocó el arraigo social que tiene la autoridad, en ese momento autoridad por sus propias funciones. O sea, es complicado, ¿no? Digamos, a ratos entender este concepto, pero en derecho es así. O sea, a un alcalde, un prefecto se le puede otorgar medidas cautelares alternativas para que se pueda defender y enfrentar el proceso en libertad sin dejar de efectuar sus funciones. Cosa rara no pasó en el año 2019 con la prefecta de Pichincha. A la prefecta de Pichincha la detuvieron y le dejaron detenida durante casi 3 meses. Durante 3 meses. Por eso digo, aquí no se mide con la misma vara. No se mide. Lo que acaban de hacer con Jorge Guamán es lo correcto en derecho. Es lo correcto. Porque para eso está el COIP. Y por supuesto, debe haber cumplimiento de las presentaciones periódicas, tiene que haber un seguimiento, obviamente, del prefecto, de que no haya riesgo de fuga, por supuesto que sí. Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde con en este caso, con el prefecto de la provincia de Cotopaxi. Que es un tema muy complejo. A mí sí me hace ruido. ¿Qué me dicen por acá? Ok, hablando justamente de eso. ¿Por qué se procede de esta forma con el prefecto al presentarlo en pijama? Lo dijimos ayer, estimado Nelson, con su familia, y no se hizo lo mismo, por ejemplo, con el ex consejero de gobierno. Lo dije el día de ayer. Estas cosas a mí me hacen ruido. Y como me hacen ruido, enseguida cuando yo comento esto hay gente que me etiqueta, ¿no? Porque no les gusta. Yo siempre, en estos espacios, mientras tenga voz y mientras tenga la posibilidad maravillosa de ejercer la comunicación y el periodismo, yo mantendré la misma postura. La justicia tiene que ser para todos por igual. Y a mí sí me hace ruido
que para ciertos casos acompañen los operativos con cámaras de televisión, que ingresen y que saquen a la gente en pijama sin ningún tipo de respeto a sus derechos humanos, por más delincuente contumaz que pueda ser. Y para otros casos simplemente vea, Mutis camino al foro y aquí no pasa es nada. Lo dije el día de ayer, lo ratifico el día de hoy. Yo permanentemente insistiré en esto y no me importa, me da lo mismo, me resbala que me etiqueten algunos. Yo defiendo conceptos, defiendo principios, no defiendo personas. Y la justicia tiene que ser para todos, absolutamente para todos. Y todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Que se entienda ese concepto. No es que unos casos porque le interesa el poder político de turno, sí, hay que sacarlos. Otros casos para tapar el escándalo de no sé qué hay que sacarlos. No. El día que nosotros tengamos una administración de justicia que sin temor ni favor nos mida a todos con la misma vara, ese día tendremos un mejor país. Ese día tendremos una mejor justicia. No es el caso en este momento. De modo alguno es el caso. No lo es. Cuando yo cito lo de la prefecta, no es por defender a la prefecta. Ya. Que la prefecta tendrá que responder a la administración de justicia por sus errores, por sus omisiones, por sus excesos, lo que sea. Yo defiendo hechos. Y lo que acaban de hacer con el prefecto de Cotopaxi es lo correcto. Le han otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva para que se defienda. Ahora bien, la primera reacción de la CONAIE, yo sí creo que fue una reacción errática. Obviamente no fue una reacción oficial, sino de algunos de sus voceros. Porque la CONAIE se tiene que desmarcar. Yo publiqué ayer un tuit en ese sentido. Yo sí creo que la CONAIE tenía que desmarcarse y en efecto lo hizo anoche. Pero durante el día guardó la CONAIE, como organización, guardó silencio. Y no había emitido sino hasta la noche de ayer, entrada la noche, un comunicado pronunciándose sobre lo que ha pasado. La CONAIE tiene que marcar distancias. Porque a Jorge Guamán no lo han detenido por rebelión. A Jorge Guamán no lo han detenido por subversión. A Jorge Guamán no lo han detenido por ejercer su libertad de expresión. A Jorge Guamán no lo han detenido por haber participado de las movilizaciones de junio. No. A Jorge Guamán lo han detenido porque está siendo investigado por un delito común, que por supuesto en el curso de la instrucción fiscal, la Fiscalía tendrá que probar, como corresponde, que el prefecto de Cotopaxi cometió una incorrección, que está vinculado a una red de corrupción, que lidera esa red de corrupción, y una vez que lo haga, por supuesto, para eso están las cortes y para eso están las leyes. Pero es un error desde mi punto de vista asociar lo uno con lo otro. Vea, corrupción es corrupción. De mestizos, de los afros, de los blancos, de los cholos, de los montubios, de los indígenas. Corrupción es corrupción. Aquí no se trata que hay una corrupción distinta porque eres mestizo y una distinta porque eres indígena. No, corrupción es corrupción. Y yo sí creo que es un error. Fue un error ayer que algunos voceros de la CONAIE traten de asociar una detención por una investigación de presunta corrupción con los hechos de junio. No es el mismo escenario de cuando detuvieron a Leonidas Issa la madrugada del 14 de junio. No hay equivalencias, no hay comparación. No se puede poner todo en el mismo saco. A Issa no lo detuvieron el 14 de junio en la madrugada en la provincia de Cotopaxi por un caso de corrupción. A Issa lo detuvieron porque había sido el líder de las movilizaciones y fue la detención la que termina desatando y complicando todo. Así fue. A Jorge Guamán lo detienen por un caso de corrupción. Yo no estoy de acuerdo, y expreso a riesgo de que cada uno de ustedes tendrá su propia visión como corresponde, pero yo no estoy de acuerdo con la declaración que inicialmente brindó la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama, porque no tiene que ver lo uno con lo otro. Y yo sí ayer planteé, insisto, yo soy un defensor a ultranza del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia. Lo he expresado aquí, lo he dicho siempre. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El prefecto Guamán es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero el prefecto Guamán está señalado, está siendo investigado por un caso de corrupción que no tiene que ver con los hechos de junio del 2022. ¿Qué dijo la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama ayer? Que es la declaración que en lo personal yo critico respetuosamente,
es una crítica periodística. No estoy de acuerdo en lo personal con esa declaración. Escuchemos, Roberto Carlos. Durante el día hemos de pronunciar. Hasta el momento yo creo que es importante también hacer conocer a la ciudadanía, porque justamente es por una delincuencia organizada, por algunas situaciones. Entonces yo creo que todo esto y el prefecto es de un movimiento indígena también, y a base de la movilización eso sucedió. Yo creo que el gobierno debe de poner las actitudes mientras que estemos en la mesa. No puede estar sucediendo cosas, no puede pasar lo mismo con algunos dirigentes que también están en investigación. Entonces por eso pedimos, yo como mujer, como amazónica, conocedora de realidad, que el gobierno nacional debe de poner actitudes y poder dar paz al país. Eso ¿Persecución política? Realmente nosotros quizás en la tarde estaríamos manifestando desde la CONAIE. Doña Zenaida, sin embargo el día de ayer a través de las redes sociales apareció que el señor Jorge Guamán en Nicaragua tenía una cuenta con 30 millones de dólares. Entonces, tendrá que responder respecto a esa tendrá que responder, y las entidades competentes tendrían que también decir la verdad. Es que no podemos adelantar alguna información. En este momento está en manos de la Fiscalía el señor Guamán. Y por eso no podría adelantar con alguna información, más bien en la tarde estaríamos informando. Muchas gracias. Gracias, Zenaida. Correcto, esa es la declaración de Zenaida Yazacama. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo con esta postura inicial de pretender asociar lo uno con lo otro. Y en la noche, creo que la CONAIE hace lo correcto. La CONAIE anoche emite un comunicado, pongamos el comunicado, Roberto Carlos, a través del cual la CONAIE se desmarca. Este es el comunicado emitido anoche, donde dice: ante los presuntos hechos de corrupción en la prefectura de Cotopaxi. Vamos ampliándole un poquito cada uno de los párrafos, estimado Roberto Carlos, para que pueda nuestro público observar justamente el pronunciamiento de la CONAIE de las últimas horas. Dice: la CONAIE y su estructura organizativa ante lo acontecido la madrugada de hoy, jueves 28 de julio del presente año, o sea, ayer, esto como digo fue anoche, emitido este comunicado, en que se produce la detención con fines investigativos del señor prefecto de la provincia de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción en los espacios de la administración pública, privado o cualquier ámbito que afecta a millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Por lo cual hemos exigido en su debido momento la oportuna respuesta por parte de los órganos estatales y la Administración de Justicia en casos de corrupción, como Juan José Pons, que involucra a un ministro y un asambleísta del oficialismo, Pandora Papers, INA Papers, los audios de los vocales del Consejo de la Judicatura, presionando por causas judiciales a favor del gobierno, la compra de puestos públicos que involucra a varios asambleístas, el caso Hermanos Isaías con nexos directos con el gobierno, el feriado bancario que continúa sin justicia para millones de víctimas y con una justicia que no actúa con la misma celeridad y objetividad en todos los casos. Qué bueno que este periodista no esté loco ni solo en esa visión. Una justicia que no actúa con la misma celeridad y objetividad en todos los casos, que es algo por lo que yo peleo. Ya, yo peleo por eso. Yo sí peleo por eso, porque defiendo principios y no personas, como lo he dicho. En un Estado constitucional de derechos y justicia, exigimos la plena independencia de los poderes del Estado, una investigación bajo los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas de ningún tipo, que se esclarezca bajo el debido proceso los presuntos actos de corrupción, cualesquiera sean los responsables. El movimiento indígena históricamente ha luchado contra la corrupción de los gobiernos de turno y las élites que han gobernado el país a costa del saqueo, profundizando la desigualdad social y la miseria de nuestras clases populares. Este caso no será la excepción. Exhortamos por la actuación objetiva de la justicia dentro del debido proceso. Otro principio que defiendo y que a alguna gente le fastidia. Pero si creemos en un Estado de Derecho, hay que defender el debido proceso, queridas amigas y amigos. No permitiremos que la referencia histórica de la lucha de la CONAIE junto a los sectores populares sea empañada por presuntos actos de corrupción. Llamamos a nuestras bases a fortalecer las estructuras bajo los principios de la maquilla, no robar, amayuya, no mentir, amayúa, no ser ocioso, no robar, no mentir, no ser ocioso, amaquilla, amayuya, amayúa. A profundizar el proyecto político de los pueblos
llevar un proceso de autoevaluación y a continuar con nuestras luchas históricas por una sociedad justa y equitativa. Gracias, Roberto. Yo no puedo estar más de acuerdo con ese comunicado. Totalmente de acuerdo con que la CONAIE marque distancias. Totalmente de acuerdo. Porque, insisto, aquí hay que separar las cosas. Hay que separar las cosas. Aquí está siendo una persona vinculada al movimiento indígena, vinculada a un caso de presunta corrupción que tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado. Ese caso debe ser investigado y dentro de esa investigación, por supuesto que sí, hay que estar vigilantes de que sea una investigación imparcial, objetiva, que respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Adicionalmente, que no caiga en la mediatización de la justicia. Yo con ustedes, querida audiencia, he compartido varias ocasiones 3 conceptos que han terminado por pulverizar la seriedad de los fallos judiciales a lo largo de la historia de este país, en el que lamentablemente no tenemos una institucionalidad sólida en el ámbito de la justicia. La politización de la justicia, la judicialización de la política y la mediatización de la justicia. Judicialización de la política, por ejemplo, el uso y el abuso de las acciones de protección. Permítame saltarme de coles a nabos, porque me parece a mí impresentable que ahora cualquiera presenta una medida cautelar o un pedido de acción de protección con medida cautelar para frenar un tema que no tiene nada que ver. Resulta que una jueza de San Borondón acepta al trámite y dispone una medida cautelar de suspensión, acepta el trámite una acción de protección presentada por una ciudadana en contra de la designación del superintendente de bancos. Como no les ha gustado lo que pasó, como no les ha gustado, yo hice este comentario la semana anterior. Aquí están bravísimos algunos por la designación de este señor, quien no tengo idea quién es y lo he dicho en varias ocasiones. No sé quién es, no lo he visto en mi vida, he revisado su currículum, pero no sé quién es. Pero yo insistí la semana anterior, insisto hoy, la terna la envió el presidente de la República. Él envió, son sus candidatos, los 3. No es que solamente la primera y la tercera eran candidatas del presidente y el segundo no. Los 3 eran candidatos del presidente. Eligen al segundo, están bravos, porque al segundo le han llamado a decir que renuncie y no ha querido. Entonces, la fácil, ¿no? Van donde una jueza, piden una acción de protección, ella concede con medida cautelar y hoy la Asamblea, que no ha suspendido la sesión de hoy la Asamblea seguramente va a conocer la resolución de la jueza y el comunicado enviado ayer por el secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y seguramente la Asamblea no va a posesionar el día de hoy al superintendente de bancos, designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Me metieron a la justicia. Abuso aquí del derecho, utilizando jueces. Esa es la justicia que tenemos. Cierro el paréntesis y la digresión para retomar el tema del prefecto de Cotopaxi y del comunicado de la CONAIE. Esto es lo que tenemos en el Ecuador. Aquí la justicia falla con base en. Aquí la justicia se adapta. O sea, aquí la justicia es camaleónica. La justicia tiene además el don de la ubicuidad. Se adapta. Se ubica de acuerdo a. Se adapta al momento político. Si me conviene, si no me conviene. Si le conviene al poder político, si no le conviene. Lo que decía el comunicado de la CONAIE, que es un poco lo que yo he estado refiriendo todos estos días, querida audiencia. ¿Qué referencias tenemos hoy? Verán, yo les digo una cosa. Les apuesto, y ojalá me equivoque, vean, ojalá me equivoque. Pero yo les apuesto que de aquí en pocos días, el caso de la supuesta intención de vender cargos públicos a cambio de dinero donde está involucrado un ex alto funcionario de gobierno muy cercano al presidente de la República, va a quedar en el olvido. ¿Cómo pasó con INA Papers? De cuya referencia no tenemos la menor idea. Hace un año la fiscal anunció que el país iba a tener una noticia bomba. Las noticias bombas no tuvimos.
Noticia bomba como un programa de venta por televisión. Noticia bomba. No tuvimos noticia bomba. Hubo hace unos meses unos allanamientos. ¿Quién sabe qué pasó con esos allanamientos? INA Papers, vea. El caso de la investigación del supuesto financiamiento irregular para la campaña electoral de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Se armó todo un show. Un año después o 13 meses después de que presentó la denuncia un legislador, me refiero al asambleísta Aliaga, lo presentó en octubre de 2019, solamente después de que los colegas del portal La Posta publicaron esa referencia, el entonces presidente Moreno reaccionó diciendo que no se va a permitir que se manche la consulta popular que le pertenece al pueblo ecuatoriano y que ha ordenado una investigación. 8 de la noche de un domingo le llaman a declarar a Aliaga. A lo largo de la semana, por ahí un par de declaraciones a funcionarios de las empresas públicas. ¿Quién se acuerda de ese caso? Yo les apuesto que muchos de ustedes ni se acuerdan de lo que les estoy diciendo. Déjenme contarles, para los que no saben, que había comenzado supuestamente una indagación previa sobre el financiamiento supuestamente irregular para la campaña de la consulta popular de febrero del 2018. Yo apuesto a que muchos de ustedes ni se han enterado de esto. Pero está ahí. ¿Qué pasó con la vacunación VIP? Ya que andamos en estas. ¿Qué pasó con la vacunación VIP y la investigación que supuestamente se había abierto cuando los ecuatorianos nos vieron la cara de tontos? Y desde el ministerio liderado por el inefable señor Ceballos, Juan Carlos Ceballos, generaron una lista para vacunados VIP, burlándose del pueblo ecuatoriano, empezando por la señora madre del entonces señor ministro. ¿Qué pasó con esa investigación? Nada. Hace poco nomás, vuelvo a citar a los colegas de La Posta, publicaron hace unas cuantas semanas un video donde presuntamente se está ofreciendo cargos, un viceministerio en una institución pública a través de un asesor, de un asambleísta. ¿Qué pasó con eso? ¿Empezaron a investigar o no? ¿Qué pasó con la denuncia pública del presidente de la República sobre 5 legisladores que supuestamente le habrían pedido plata al gobierno, cargos públicos? Pues este es el país de los escándalos. Perdónenme, este país vive de escándalo en escándalo. ¿Y cuántos de esos escándalos desembocan en procesos? ¿Y cuántos de esos procesos son justos? ¿Y cuántos de los fallos de esos procesos son justos y apegados a derecho? Alguna vez como sociedad deberíamos debatir eso. Deberíamos debatir como sociedad, pues no solamente las élites, como sociedad. Debatir la justicia que tenemos versus la justicia que queremos. ¿No les parece? ¿Alguna vez? Pero mientras este país no asuma con seriedad, con responsabilidad, la necesidad de tener una mejor justicia, seguiremos teniendo este remedio institucional, a través del cual, para ciertos casos, se dicta prisión preventiva, para otros se dan medidas alternativas a la prisión preventiva, para ciertos casos rapidito se llevan adelante los procesos, para otros, vea, no importa que pasen 2, 3, 4 años. Hace 4 años se presentaron las primeras denuncias de diezmos de legisladores, de esta práctica corrupta, abusiva, de malos legisladores que le quitan la plata a su personal. Presentaron un pedido de investigación a la Fiscalía. ¿Y qué pasó con eso? No me digan solamente el caso de Norma Vallejo. Ya. No me digan solamente el caso de Norma Vallejo, que corresponde al periodo anterior, porque me refiero al periodo anterior. Los otros casos corresponden a otros periodos. Pero de 2018, que se presentó un pedido de denuncia, si mal no recuerdo, Fabricio Villamar lo hizo. Presentó un pedido de denuncia como noticia criminis ante la Fiscalía, un pedido de investigación como noticia criminis ante la Fiscalía, para que se investigue una veintena de legisladores. Pasó de agache. El tema pasó de agache. Aquí no pasa es nada. Nada. Entonces yo por eso digo, yo no puedo sino suscribir este comunicado de la CONAIE. Y me alegro
que la CONAIE se desmarque. De verdad, si hubiese sido un comunicado con una defensa ultranza del doctor Guamán, hubiese sido totalmente decepcionante, porque hay que respetar la independencia de los poderes, hay que respetar la independencia de la justicia, hay que exigir que la justicia investigue y que la Fiscalía pruebe que efectivamente el prefecto de Cotopaxi lidera una red de corrupción. Para eso son las investigaciones, para eso. Y si la Fiscalía logra probar que hay una cuenta en Nicaragua, que supuestamente tiene una fábrica de gaseosas, que no sé qué, para eso están las leyes y para eso están las cortes. No los micrófonos, ni las cámaras de los medios. Porque los periodistas ni somos jueces, ni fiscales, ni agentes de criminalística, ni peritos. Ni los sets de televisión o las cabinas de radio son tribunales. Algún día esto tiene que cambiar. Algún día. Tendremos el fin de semana para reflexionar. Tendremos el fin de semana para repensar. Y seguramente lo volveremos a comentar el día lunes con base justamente en lo que pasa en el Ecuador. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.